Hola, mi nombre es Chaim Weisblut y este es el canal Creyente Racional. En el capítulo de hoy, quiero contarles el caso de un famoso astrofísico del siglo XX, que luego de hacer unos grandes descubrimientos en el área de la cosmología y el origen de los elementos químicos en el universo, terminó por convencerse de que la visión naturalista, materialista o cientificista del mundo simplemente era incorrecta e irracional. Con este caso estaremos presentando una de las evidencias que pueden llevar a una persona a creer racionalmente en Dios. Pero te recuerdo que mi posición es que es la sumatoria de evidencias las que hacen el caso a favor de la creencia racional en Dios. Te dejo el link sobre el video que hice al respecto aquí en la descripción. Sir Fred Hoyle fue un destacado astrofísico, quien falleciera en el año 2001. Fue un matemático y astrónomo británico, mejor conocido como el principal proponente y defensor de la teoría del estado estacionario del universo, que fue una teoría rival a la teoría del Big Bang, aunque este no fue el principal de sus aportes a las ciencias, como veremos. Fred Hoyle fue reconocido por un intelecto prodigioso desde la infancia. Después de dejar la escuela primaria, estudió en Cambridge, donde al poco tiempo se convirtió en el profesor de astronomía de la universidad. Comenzó su carrera científica como un ateo acérrimo, que no veía evidencia ninguna de diseño en el universo. Como dijo en sus primeros años como científico, la religión no es más que un intento desesperado por encontrar un escape de la situación verdaderamente espantosa en la que nos encontramos. No es de extrañar, entonces, que muchas personas sientan la necesidad de alguna creencia que les dé una sensación de seguridad, y no es de extrañar que se enojen mucho con personas como yo, que dicen que esto es ilusorio. En parte, de acuerdo y debido a su oposición atea, se abocó a defender la causa de la teoría del estado estacionario, que sostenía que el universo había estado en constante expansión por la eternidad. Por el contrario, los partidarios de la teoría rival, la teoría del Big Bang, argumentaban que el universo había explotado a la existencia en un solo evento en algún momento en el pasado finito. La idea de un inicio le sonaba tanto a Dios y le molestaba tanto que hasta inventó un término para ridiculizarlo. Así surgió la palabra Big Bang. Así es, fue Fred Hoyle el que acuñó el término del Big Bang. Al final, las mediciones de la radiación de fondo cósmica mostraron que la teoría del Big Bang era una mejor explicación de las observaciones. Pero no del todo. Un análisis cuidadoso también mostró que los elementos más pesados como el carbón no podrían haberse sintetizado en los primeros segundos del Big Bang, como originalmente se había pensado. Esto sembró un misterio en torno al origen de los elementos, y es aquí donde Hoyle dejó su huella. Junto a sus colegas, desarrolló la idea de la nucleosíntesis estelar. Lo que dicho en términos más simples se refiere a cómo los elementos químicos son formados, sintetizados en las estrellas. Esta teoría explicaba que dentro de las estrellas, bajo las enormes condiciones de presión y temperatura, los núcleos de hidrógeno se fusionan para formar núcleos de helio. Luego, los núcleos de helio se combinan para formar berilio. A finales de los años 50, Hoyle publicó su descubrimiento más fundamental, por el cual es recordado como uno de los científicos más eminentes del siglo XX. Hasta aquel momento no había forma de explicar la nucleosíntesis del carbono, es decir, cómo este elemento se había podido formar en el interior de las estrellas. Hoyle sabía que el universo contenía una sorprendente abundancia de carbono. También sabía que la producción del elemento carbono era crucial para todas las formas de vida conocidas.
El carbono forma moléculas similares a cadenas largas que pueden transportar información y almacenar la energía que las células vivas necesitan para sobrevivir. Hoyle, al igual que varios otros científicos, se abocó a tratar de encontrar alguna vía por la cual el átomo de carbono se pudiera sintetizar. Esto a partir de átomos más livianos como el hidrógeno o el helio. Lo que descubrió lo sorprendió y fue lo que finalmente terminó por sacudir su ateísmo. El problema estaba en que fusionar estos elementos más ligeros para formar elementos más pesados requería pasar a través de estructuras atómicas con núcleos con 5 protones y neutrones. Sin embargo, estas estructuras eran conocidas por ser tremendamente inestables, haciendo el salto al carbono algo básicamente imposible. Los científicos de la época llamaron a esta barrera como la grieta de los 5 nucleones. Hoyle propuso que un núcleo de helio con 2 neutrones y 2 protones podría combinarse con un núcleo de berilio 8, que contiene 4 neutrones y 4 protones, para formar carbono que tiene 6 protones y 6 neutrones. Aunque los átomos de berilio 8 también son muy inestables, tienen una vida media lo suficientemente más larga que los elementos con 5 nucleones como para proporcionar una vía plausible para la construcción del carbono. Aquí surgió el gran problema, cuya solución fue lo que catapultó finalmente a Hoyle a la fama. Porque Fred Hoyle se dio cuenta que la energía total del átomo de berilio 8 y el átomo de helio 4 era mayor que la energía total del átomo del carbono 12. Por lo tanto, para que estos átomos más livianos se pudieran fusionar para formar carbono, debería existir una versión del carbono de mayor energía, de mayor excitación. Este carbono debería estar en un estado de excitación, en un estado de mayor energía que coincidiera con las energías combinadas de berilio 8 y helio 4, más la energía general interior de cientos estrellas masivas. Hoyle calculó la energía combinada para el helio y el berilio y determinó que un estado de excitación del carbono necesitaría tener 7,65 megaelectrones voltios, más energía que el estado de energía común para el carbono 12. Hoyle tenía su predicción sobre la existencia de este estado excitado del carbono, pero debía confirmarlo experimentalmente. En esos años, Hoyle tenía su oficina en el laboratorio Kellogg, por lo que decidió acercarse a un físico nuclear experimental del mismo lugar llamado William Fowler, para confirmar su predicción, en lo que fue posteriormente considerado como uno de los casos más icónicos, donde una predicción teórica llevó a un descubrimiento empírico. Fowler logró confirmar experimentalmente la existencia del carbono en su estado excitado predicho por Hoyle. Así surgió el proceso triple alfa que llevó a Hoyle a la fama mundial. Estos experimentos fueron esenciales para que años después Fowler recibiera el Premio Nobel de Física en el año 1983. Hoyle quedó sumamente sorprendido de que existiera un estado de carbono excitado que tuviese el nivel de energía preciso para determinar que los elementos más pequeños se combinaran para formarlo. Esto lo llevó a explorar qué condiciones se necesitaban para que fuera posible que el carbono tuviera el nivel de energía exacto que le permitiera formarse. Fue esas investigaciones las que lo llevaron a cambiar su visión atea y materialista del mundo. En este proceso, Hoyle descubrió que se debían cumplir un gran número de condiciones extremadamente precisas para que la síntesis del carbono pudiera ocurrir. Esto significaba que las condiciones necesarias para la vida en el universo eran fenomenal y exquisitamente precisas. Para comenzar, se requiere que la fuerza electromagnética tenga un valor dentro de un rango del 0,5% de su valor observado.
De la misma forma, se requiere que la fuerza nuclear tenga un valor dentro de un rango del 0,4% de su valor actualmente observado. Pero además se requiere que las masas de los up quarks, que constituyen los protones y neutrones, estén afinados a un nivel de precisión de 1 partido por 10 elevado a 21. De la misma forma, el down quark también tiene que tener un nivel de precisión en su masa de alrededor de 1 partido por 10 elevado a 21. A medida que pasaron los años desde el descubrimiento de Hoyle, se fueron acumulando hallazgos tras hallazgos que hablaban de las condiciones extraordinariamente precisas necesarias para que la vida pudiera existir en el universo. Fue así como Fred Hoyle, en el año 1981, declaró: una interpretación de sentido común de los hechos sugiere que un superintelecto ha jugado con la física, así como con la química y la biología, y que no hay fuerzas ciegas de las que valga la pena hablar en la naturaleza. Los números que uno calculó a partir de los hechos me parecen tan abrumadores que hacen que esta conclusión sea casi indiscutible. Con Fred Hoyle tenemos el caso de un científico de renombre, quien se declaraba ateo, pero que fue la misma investigación científica la que le fue modificando su visión. Por supuesto, ha habido otros científicos que ante la misma información han intentado buscar explicaciones alternativas a una superinteligencia para poder explicar las impresionantes y exquisitas precisión que permiten generar el átomo del carbono en las estrellas. Sin embargo, hay una cosa que creo que queda claramente expuesta, y eso es interpretar que la vida en el universo es el resultado de una superinteligencia es una posición perfectamente racional. Ese es el punto que queremos recalcar, que se puede ser creyente y racional. ¿Estás de acuerdo con el argumento que te presenté respecto a la compatibilidad entre creencia en Dios y la racionalidad? Si te pareció interesante la discusión, déjame tu like y suscríbete y aprieta la campanita. Al hacerlo, con eso me ayudas a que este video le pueda llegar a más personas. Nos vemos en el próximo video.